Muchas gracias. Bien, en esta presentación, que es la continuación de la glicólisis, vamos a referirnos a varios temas importantes. El primero de todos es la regulación, por más de que ya estuvieron viendo en las distintas reacciones los efectos regulatorios que hay. Vamos a hacer un resumen de la regulación en general, ¿verdad? Luego analizaremos algunas sustancias que afectan la glicólisis. Brevemente vamos a referirnos también al rol sintético de la glicólisis. El momento que, si bien la glicólisis tiene como objetivo principal producir ATP rápidamente, incluso en condiciones anaerobias, también podemos tomar, o sea, no es que podemos, de hecho, obtenemos algunos intermedios metabólicos desde la vía glicolítica para alimentar otros procesos. Y vamos a terminar la presentación con el metabolismo de manosa, fructosa y galactosa, que si bien no son hidratos de carbono que vamos a encontrar todo el tiempo en circulación en la sangre, sí son importantes fuentes de energía, dependiendo de nuestra etapa del desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, la galactosa es muy importante en el periodo de lactancia, porque representa el 50% de los hidratos de carbono que consumimos. Fructosa pasa a ser una fuente importante de hidrato de carbono en la edad adulta con el consumo de sacarosa y, por ejemplo, alimentos procesados con jarabe de maíz de alta fructosa. Y manosa como producto del metabolismo de glicoproteínas. Bien, hablemos de la regulación de la glicólisis, con algunos conceptos clave. Primero es la vía metabólica, por lo tanto no estoy hablando de una reacción, sino de una vía metabólica que permite elevar la carga energética celular con mayor velocidad. Y esto particularmente se observa en los músculos, dado que genera ATP 200 veces más rápido que la fosforilación oxidativa. O sea, la fosforilación oxidativa tiene mucho rendimiento, pero lo hace lentamente. La glicólisis podríamos decir que es una vía de mayor potencia en el sentido de generar ATP en menor tiempo. ¿Por qué esto es así? Primero, porque está constituida por un número de reacciones relativamente pequeño, son 10 reacciones. Además, todas las enzimas que participan coexisten en el mismo compartimento celular, en el citosol, y no requiere complejos fenómenos de transporte intracelulares. Es decir, dentro de la célula, en un solo compartimento. Y además, está sometida a muy eficientes procesos de regulación, tanto regulación alostérica, regulación covalente, regulación de la expresión de enzimas, junto con los efectos hormonales que afectan sobre todo esto último. No tenemos que olvidar, como acabamos de decir, que también la glicólisis cumple importantes funciones biosintéticas y por lo tanto esto obliga a que tengamos un cuidadoso proceso regulatorio para privilegiar la producción de ATP o la derivación hacia otras vías metabólicas del carbono que circula por la vía glicolítica. La glicólisis no funciona a la misma velocidad en todas las células y todos los órganos. Esto es una cuestión muy importante a considerar, ¿verdad? No todas las células están funcionando exactamente de la misma manera, a la misma velocidad, ¿verdad? Y por lo tanto la glicólisis tampoco. En el caso de los eritrocitos, les recuerdo una vez más, en los eritrocitos la glicólisis es la única forma de obtener ATP. Por lo tanto, los eritrocitos tienen glicólisis que está operativa a velocidad constante todo el día y va a consumir en su conjunto la masa de los eritrocitos de 15 a 20 gramos de glucosa al día.
pero de manera homogénea. Quiere decir que esa cantidad de glucosa contenida consumida por los eritrocitos está homogéneamente distribuida a lo largo del día y siempre de manera anaeróbica. ¿Por qué solo de manera anaeróbica en los eritrocitos? ¿Me puede alguien decir? ¿Por qué esta condición? ¿Por qué en los eritrocitos no puede haber glicólisis aeróbica? Porque no tienen mitocondrias. Correctísimo, no tienen mitocondrias, se carecen de mitocondrias, ¿verdad? Por lo tanto, la única manera de mantener la concentración de ATP es a partir de procesos fermentativos como la glicólisis anaerobia. En cambio, en los músculos esqueléticos, la producción de ATP puede cambiar rápidamente y notablemente. Y esto se debe a que la concentración de ATP durante la contracción muscular cambia. Se calcula que puede reducirse en un 60% la concentración de ATP cuando existe contracción muscular. Incluso algunos autores dicen que puede llegar hasta reducirse 80% en el ejercicio muy intenso. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que haber sistemas que repongan ese ATP rápidamente. Y por lo tanto, la glicólisis funciona muy bien en los músculos esqueléticos para adaptarse a ese requerimiento de reponer rápidamente el ATP consumido. Son en tejidos que no reciben suficiente irrigación sanguínea y por lo tanto, al no llegar suficiente irrigación, deja de llegar, ¿qué cosa? A ver, cuando disminuye la irrigación sanguínea a un tejido, ¿qué le va a faltar a ese tejido? Oxígeno. Oxígeno, ¿verdad? Y me van a decir, pero también le va a faltar glucosa, pero hay que considerar que en varios tejidos hay glucógeno, por lo tanto tiene sustrato para la glicólisis, pero no tiene oxígeno. Y entonces la glicólisis anaeróbica va a servir para abastecer temporalmente la producción de ATP. Por supuesto, a costa de que se haga fermentación láctica. También hay una adaptación en las células tumorales donde se privilegia la glicólisis anaerobia frente al metabolismo aeróbico, lo que se conoce como efecto Warburg. ¿Dónde se produce la mayor regulación o la regulación más intensa de la vía glicolítica? Aquí yo les voy a recordar todo ese conocimiento que ustedes adquirieron en el capítulo anterior cuando hablamos de regulación metabólica. Y decíamos, en una vía metabólica todas las reacciones están sometidas a algún efecto regulatorio, pero hay algunas en particular donde ese efecto regulatorio es más notable. ¿Cómo le llamamos a esas reacciones? Paso comprometido, ¿verdad? Exacto, paso comprometido. Aquí tenemos las variaciones de energía libre estándar y fisiológica en el músculo cardíaco. Para las distintas reacciones, aquí tenemos las enzimas. ¿Qué podemos ver a nivel fisiológico? Que hay 3 reacciones que tienen valores de delta G sumamente exergónicos. O sea, nos indica desplazamiento del equilibrio hacia los productos. ¿En qué reacciones? La reacción 1, fosforilación de la glucosa por exoquinasa. Reacción 3, fosforilación de fructosa 1-fosfato por de fructosa 6-fosfato por fosfofructoquinasa. Y la reacción 10, que es la catalizada por piruvato-quinasa, donde fosforilamos ADP a partir de fosfonol-piruvato. Estas 3 reacciones, recuerden, son las reacciones irreversibles de la glicólisis. Y habíamos visto que los pasos comprometidos típicamente son reacciones irreversibles, generalmente
al inicio de una vía metabólica. Si analizamos este mismo comportamiento, pero en una gráfica donde nos muestra con la evolución de las reacciones desde glucosa hasta piruvato, cómo va cambiando la energía libre, nos encontramos entonces, a nivel de exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa, esos tres procesos donde hay reacciones irreversibles. Ahora bien, lo ideal sería que el control mayoritariamente esté sobre exoquinasa, pero hay una limitación para esto. ¿Cuál es el producto de la reacción catalizada por exoquinasa en la glicólisis? Glucosa 6-fosfato. Exacto. Y glucosa 6-fosfato tiene como único destino convertirse en piruvato. No, tiene más destinos. Creo. No, tiene más destinos, ¿verdad? Habíamos visto que se deriva a la vía de las pentosas, a la síntesis de glucógeno, puede derivar a la síntesis de glucuronidos, etc. Por lo tanto, si se bloqueara aquí, no solamente estaríamos disminuyendo la glicólisis en su velocidad, sino otras vías metabólicas. Eso es un aspecto importante a considerar. Entonces, de estos tres puntos sensibles, las reacciones catalizadas por exoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvatoquinasa, la reacción 1 es irreversible, es inicial, pero no es exclusiva de la glicólisis. En cambio, la reacción 3, la fosforilación de fructosa 6-fosfato, es exclusivo proceso glicolítico, está sometido a regulación alostérica y también a regulación hormonal o regulación génica. La reacción 10, si bien está al final de la glicólisis, uno dice, ¿por qué tenemos tanta regulación al final? Por dos motivos. Primero, porque piruvato a su vez es un sustrato para otras reacciones y porque podemos aprovechar algunos intermedios de la glicólisis para otros fines. Y esta última reacción catalizada por piruvatoquinasa está sometida a regulación alostérica, regulación covalente y también a regulación hormonal o regulación génica. Como habíamos mencionado al principio de esta clase, la profesora Bielsi les mencionó fosfofructoquinasa, también denominada PFK1, para distinguir de otra isoenzima, es el principal sitio regulatorio de la glicólisis. Tiene algunas características especiales. Es una enzima alostérica que cataliza una reacción irreversible. En cuanto a regulación alostérica, la enzima está inhibida por ATP, por alta carga energética, y también por citrato. Habíamos referido ya en la clase anterior que esto se denomina efecto Pasteur, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el citrato es producido en la mitocondria y cuando existe alta carga energética en la mitocondria, no se necesita oxidar citrato, entonces el citrato sale, se exporta al citosol y ahí puede inhibir fosfofructoquinasa 1, con lo cual se reduce la velocidad de la glicólisis. A su vez, fosfofructoquinasa 1 está activada por AMP. Obviamente, perdón por el sonido ambiente. AMP, ¿qué clase de condición energética nos está indicando cuando se acumula? Baja carga. Baja carga energética. Y por lo tanto, le está diciendo a la célula, y particularmente le está diciendo, entre comillas, ¿verdad?, a la fosfofructoquinasa 1, hay que activar la producción de ATP. A través de una reacción que consume ATP, ¿cierto? Pero el conjunto de la glicólisis va a dar un balance positivo de ATP. Y fructosa 2,6-bifosfato también es un regulador alostérico positivo o regulador a la alta.
a través de un mecanismo alostérico. Esta enzima no tiene regulación covalente, pero sí está regulada hormonalmente a través de un mecanismo génico y también de una manera indirecta, ¿verdad? La expresión de fosfofructoquinasa 1 está reprimida por glucagón. Quiere decir, cuando se libera glucagón, tiende a reducirse la expresión de esta enzima. Pero además, cuando esta enzima la consideramos a nivel hepático, el glucagón, a través de un mecanismo mediado por receptor y la vía del AMP cíclico, provoca la fosforilación de fosfofructoquinasa 2. Esta enzima es la que produce fructosa 2,6-bifosfato, que es justamente el activador alostérico de la fosfofructoquinasa glicolítica, dando lugar a una disminución de la concentración de este regulador alostérico positivo. A su vez, insulina induce la expresión de fosfofructoquinasa, pero también activa a través de fosfoproteína fosfatasa la mayor producción de fructosa 2,6-bifosfato, que es un activador glicolítico. Fructosa 2,6-bifosfato es el más potente activador de esta enzima fosfofructoquinasa. Además, les recuerdo que insulina activa la fosfodiesterasa de AMP cíclico, con lo cual nos está diciendo que va a disminuir la concentración de AMP cíclico y por lo tanto el efecto represor de glucagón va a quedar anulado parcialmente. Repasando lo que es la estructura de la fosfofructoquinasa, recordemos que es una enzima que tiene dos estados conformacionales, tenso y relajado, y cada subunidad tiene dos sitios de unión para ATP. Un sitio de baja Km, es decir, de alta afinidad, donde el ATP actúa como cosustrato. Ese sitio está ocupado todo el tiempo, pero tiene otro sitio de alta Km, donde el ATP actúa como un inhibidor. ¿De qué manera? ATP consolida la forma tensa. Y al consolidar la forma tensa, disminuye la afinidad por el sustrato. El otro regulador importante que vimos, aparte de ATP y AMP, es fructosa 2,6-bifosfato, que es el activador más potente de carácter alostérico y se sintetiza a través de esta reacción. Fructosa 6-fosfato con ATP da fructosa 2,6-bifosfato. Por favor, tengan cuidado que esta molécula no es un intermedio de la glicólisis, es un regulador de una enzima de la glicólisis. Y ya habíamos comentado el rol de citrato. La alta concentración de citrato procedente de la mitocondria indica que podemos producir ATP sin recurrir a glucosa, porque tenemos otros sustratos oxidables. Por tanto, ATP, sin ser una molécula rica en energía, le está avisando a una enzima de la glicólisis que no se necesita que su actividad esté aumentada. Con relación a ATP y AMP, esta gráfica puede ilustrarnos qué es lo que ocurre. Fíjense, aquí tenemos la velocidad de fosfofructoquinasa o actividad de fosfofructoquinasa en función de la concentración de su sustrato. Fíjense, ¿qué pasa cuando la concentración de ATP aumenta? La curva originalmente sin inhibidores es la curva azul, ¿verdad?
¿Qué pasa cuando tenemos aumento de ATP? ¿Hacia dónde se desplazó la curva? ¿Qué le pasó a la forma de la curva? Al pasar de la curva azul al trazado verde, ¿qué pasó? Puede ser que disminuyó su, ¿Su? ¿Qué disminuyó? Algo disminuyó. su ¿Su? afinidad. Exacto, disminuyó su afinidad por el sustrato, porque al desplazarse a la derecha, su Km aumentó. Fíjense que aquí la Km, digamos, si estuviera más o menos por aquí, la mitad de la velocidad máxima, la Km era, digamos, 0,4 milimolar y ahora pasa prácticamente a 1 milimolar cuando hay ATP. ¿Qué le pasó a la forma de la curva? El trazado azul es prácticamente hiperbólico y el trazado verde, Sigmoideo. sigmoideo. Correcto. ¿A qué se parece? Algo que ustedes ya conocen. ¿El comportamiento de qué proteína? Hemoglobina. De hemoglobina. Muy bien. Pero fíjense, si a esta concentración de ATP le agregamos una pequeñísima cantidad de AMP, ¿qué le pasa a la curva? En su forma y en su posición, que es el trazado de color lila. ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Qué pasa con la afinidad por el sustrato? Aumenta más. Aumenta y la curva se vuelve más sigmoidea o más hiperbólica. Más hiperbólica. Más hiperbólica. O sea, estamos en presencia claramente de un fenómeno de regulación alostérica, donde ATP aumenta la Km, por lo tanto, actúa como un inhibidor alostérico, mientras que AMP desplaza la curva a la izquierda, disminuye la Km y actúa como un activador alostérico. Fíjense, si la concentración de ATP es baja, por lo tanto no hay inhibidor, todavía más a la izquierda se desplaza la curva. Está claro el concepto asociado a este gráfico. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Bien. ¿Qué pasa con fructosa 2,6-bifosfato? Aquí sí el efecto es más dramático todavía. Fíjense, cuando fosfofructoquinasa 1 trabaja en ausencia de fructosa 2,6-bifosfato, su Km para fructosa 6-fosfato es 2 milimolar. Mientras que en presencia de fructosa 2,6-bifosfato, la Km es más o menos 0,07 milimolar. Y de vuelta observamos lo mismo. El paso de una curva con fuerte carácter sigmoideo en ausencia del activador a una curva con fuerte carácter hiperbólico en presencia del activador. La verdad que este gráfico es muy ilustrativo sobre el efecto de fructosa 2,6-bifosfato como activador de fosfofructoquinasa. El Km que está marcada aquí en azul es sin el activador alostérico y la que está marcada en rojo con el activador alostérico. Los cambios alostéricos, simplemente para que sepan que están conocidos en la forma tensa, este residuo de glutamato retiene al sustrato interaccionando con
repele al fosfato, porque ambos tienen carga negativa, ¿ya? Y desestabiliza la unión con el sustrato. Mientras que en la forma de color rosado, que sería la forma relajada, en lugar de glutamato, cerca del sustrato hay un residuo de arginina. Y el residuo de arginina tiene una carga positiva que retiene al sustrato. Fíjense cómo un pequeño cambio de posición, o sea, sin alterar la estructura primaria, solamente con un pequeño cambio por rotación, la afinidad por el sustrato cambia dramáticamente. El otro punto de regulación importante es piruvato quinasa. Esta enzima tiene varios modos de regulación. Ya habían visto en la primera parte de la clase con la profesora Bierzi, que la enzima está inhibida por ATP alostéricamente, por acetil-CoA, por ácidos grasos y en el caso particular del hígado por el aumento de concentración de alanina. Esto se debe a que alanina por transaminación se convierte en piruvato, que es también producto de esta enzima. Obviamente, si es una enzima que cataliza una fosforilación a nivel de sustrato, ATP acumulado actúa como inhibidor y ADP actúa como activador. Esta enzima también está activada por fructosa 1,6-bifosfato. Esto se llama proalimentación o alimentación hacia adelante. Y la explicación es, voy a ir un poquito más atrás para que se entienda por qué fructosa 1,6-bifosfato activa la última enzima. Y lo podemos ver aquí. Una vez que se produjo fructosa 1,6-bifosfato, estamos en esta posición. Ya hemos gastado 2 ATP al llegar aquí. Entonces, esa acumulación de este producto, fructosa 1,6-bifosfato, acelera o activa la última enzima para tratar de recuperar la energía a través de las 2 fosforilaciones a nivel de sustrato que se van a dar aquí y aquí. Esa es la razón por la cual se produce esa estimulación hacia adelante. Pero no solamente tenemos eso, también hay regulación covalente en el hígado. Recuerden que el hígado tiene receptores para glucagón, el músculo no. Y esta enzima se fosforila por la acción de glucagón a través de los receptores asociados a proteína G y a adenilato ciclasa, de manera que aumente la concentración de AMP cíclico, esta activa proteína quinasa A, y la enzima se fosforila reduciendo su actividad. A su vez, cuando se desfosforila por la fosfoproteína fosfatasa, se va a producir activación de la enzima. Y también regulación hormonal o regulación génica del momento que la enzima es inducida en su expresión por insulina y reprimida por glucagón. Esta represión por glucagón tiene sentido porque glucagón es una hormona hiperglicemiante y por tanto evita la actividad de las vías metabólicas que consumen glucosa. En cambio, insulina, que es hipoglicemiante, favorece la glicólisis por 2 motivos. Una, porque se va a reducir la concentración de glucosa y otra es porque se va a preparar un sustrato, piruvato, que puede ser utilizado para otras reacciones biosintéticas, previa conversión a alanina en la síntesis de proteína o por conversión en acetil-CoA para la síntesis de ácidos grasos o colesterol. Por tanto, la conversión de glucosa a piruvato en general va a ser característica del estado absortivo porque va a aumentar la expresión a nivel hepático
de glucoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato-quinasa. O sea, en el hígado la glicólisis se favorece después de comer. En el resto del día, la glicólisis en el hígado no va a estar privilegiada, porque el hígado tiene que mantener la glicemia. Y si estuviera consumiendo glucosa muy activamente, iría en contra de esto. En el músculo tenemos una situación muy peculiar, y es que en el músculo se produce la mayor alteración de la velocidad glicolítica por un efecto alostérico, que es la reducción de la concentración de ATP. Fíjense que si se reduce 10% la concentración de ATP, que es inhibidor, el flujo glicolítico, es decir, la transformación de sustratos en el tiempo, aumenta 100 veces. Y esta variación puede ser explicada solo si conocemos la existencia de varios mecanismos. Vamos a ver cuáles ya conocemos. En primer lugar, fosfofructoquinasa 1 se inhibe por ATP, pero se activa por AMP, lo cual significa que cuando hay gasto energético, cae la concentración del inhibidor, pero puede subir la concentración del activador. Además, en el músculo tenemos la enzima adenilato-quinasa o mioquinasa, que cataliza la fosforilación de ADP con el propio ADP. Y esta reacción tiene una constante de equilibrio representada por esta ecuación, ATP por AMP dividido la concentración de ADP al cuadrado, dando una constante de equilibrio de 0,44. Dado que la concentración de ATP es mayor que la de ADP y AMP, esto significa que para mantener el valor de la constante de equilibrio, que es una constante, cada vez que se reduce ATP, la concentración de AMP tiene que subir muchísimo para mantener este valor. Lo cual significa que se reduce la concentración del inhibidor, pero el activador alostérico aumenta mucho más. Aún así, con estos dos mecanismos no es suficiente para explicar cómo cambia la velocidad de la glicólisis, y para eso recurrimos a los ciclos de sustrato. Habíamos visto en el capítulo de regulación que los ciclos de sustrato están conformados por un conjunto de reacciones que catalizan un proceso irreversible, pero de ida y vuelta. Por lo tanto, al ser proceso irreversible, necesitamos dos enzimas y dos reacciones diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, cuando A se convierte en B fosforilado, necesitamos una quinasa que gasta ATP. A su vez, cuando B fosforilado se convierte en A, necesitamos una hidrolasa, fosfatasa, que retira ese éster fosfórico. El flujo neto de A hacia B va a estar determinado por la velocidad de la quinasa versus la velocidad de la fosfatasa. Vamos a tomar un ejemplo, tomando un punto de la glicólisis, que es la conversión de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, catalizado por fosfofructoquinasa 1. En las células, sobre todo en retículo endoplásmico y en algunas células, no en todas, hay una actividad fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa que hidroliza fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato. Esta es una enzima citosólica. Si en el músculo estamos en una condición de reposo, ambas enzimas, fosfofructoquinasa 1 y fructosa 1,6
bifosfato, fosfatasa, están activas, podríamos tener una conversión de arriba hacia abajo de 100, digamos, 100 moléculas por unidad de tiempo, y en sentido inverso de 90, lo cual nos da un flujo neto de 10 para la conversión de fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Consulto, ¿hasta aquí se entiende? ¿Está claro? Sí, profe, todo. Fíjense, son dos reacciones y cada una de ellas es irreversible. Solo que la reacción en sentido directo, catalizada por la quinasa, está trabajando más rápido que la fosfatasa. ¿Qué pasa si ahora hay una señal alostérica que activa la quinasa e inhibe la fosfatasa? Tendríamos algo como esto, ¿verdad? La reacción de arriba hacia abajo sería más rápida que la reacción inversa. Vamos a suponer que ambas enzimas, la quinasa y la fosfatasa, experimentan la misma magnitud de regulación, pero en sentido inverso. Por ejemplo, que haya una alteración de 20%. Entonces, la quinasa sería acelerada 20%. Entonces, pasaríamos de 100 a 120 en sentido hacia adelante. Y la fosfatasa sería reducida en su velocidad 20%, lo cual pasaría de 90 a 72. Si hacemos la diferencia, esto nos da 48. ¿Qué quiere decir esto? Que cambió de 10 el flujo metabólico a 48. Eso es casi 5 veces o 480%. Los ciclos de sustrato, por lo tanto, permiten acelerar una vía metabólica de una manera extraordinaria. El problema que tienen los ciclos de sustrato, podemos decir problema o utilidad también, es que se acompañan con una gran producción de calor. Por lo tanto, si estos ciclos de sustrato ocurren de manera descontrolada, dan un severo cuadro de hipertermia, ese aumento de temperatura. Para concluir lo que hace a regulación, debo mencionar que estas enzimas a nivel hepático, glucoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato-quinasa, están reguladas hormonalmente en su expresión. O sea, insulina aumenta la expresión de glucoquinasa, de fosfofructoquinasa y de piruvato-quinasa. Por lo tanto, podemos decir que insulina favorece la glicólisis en el músculo. En cambio, glucagón, una hormona hiperglicemiante que responde a un estado de hipoglicemia para tratar de levantarla, reduce la velocidad de la glicólisis en el hígado, reduciendo la expresión de glucoquinasa, fosfofructoquinasa y piruvato-quinasa. Por lo tanto, actúan en coherencia con esas características generales que tienen. Insulina es hipoglicemiante, por lo tanto, favorece el consumo de glucosa. En cambio, glucagón, que es hiperglucemiante, inhibe el consumo de glucosa, reduciendo, entre otros, la expresión de enzimas críticas de los pasos irreversibles. En cuanto a la capacidad de la glicólisis para generar ATP, recordemos que lo hace por fosforilación a nivel de sustrato, rindiendo 2 ATP por molécula de glucosa. Es la forma más rápida de obtener ATP por oxidación
y de manera sustentable en el tiempo, no requiere oxígeno ni fenómenos de transporte intracelulares, lo cual le dan velocidad y capacidad de funcionar en condiciones anaerobias. Es indispensable en los eritrocitos, insisto, en los eritrocitos es la única forma de generar ATP. Y en el músculo o en los músculos de contracción rápida cumple un rol importantísimo porque permite una actividad física muy intensa, de alta potencia. Esto quiere decir generar ATP en poco tiempo, o sea, muy rápido, aún en ausencia de oxígeno. La duración de la contracción sí está limitada por la acidificación. ¿Ya? Cuando el músculo se acidifica, ¿qué le pasa a las enzimas? A ver, el aumento de protones en una célula, ¿qué le hace a las proteínas en general? ¿O no les va a hacer nada? Claro, puede cambiar, no, aún sin llegar a la desnaturalización, actuar cambiando parcialmente su plegamiento y esto hace que produzcan menos ATP. Si en el músculo se deja de producir ATP, aparece rigidez, ¿verdad? Por eso en un cadáver aparece la rigidez cadavérica, es porque ya las células dejaron de producir ATP. En los hepatocitos, el principal rol de la glicólisis no es obtener energía, sino especialmente producir glucógeno como reserva o producir glucosa para otros órganos. Entonces, la glicólisis en el hígado es muy activa en el periodo absortivo porque se va a producir piruvato y piruvato trasladado a la mitocondria produce acetil-CoA, que es precursor de ácidos grasos y triacilgliceroles. Pero adicionalmente el hígado necesita mucho NADPH para sintetizar pentosa, necesita también, NADPH para síntesis de ácidos grasos, de colesterol, también necesita pentosas, derivados de glucosa como los glucurónidos para detoxificación. Por lo tanto, el uso de glucosa en el hígado es bastante más complejo. Algunas sustancias afectan la glicólisis, algunas lo detienen la glicólisis por completo y otras reducen el rendimiento. La 2-desoxiglucosa se fosforila para dar 2-desoxiglucosa 6-fosfato por la exoquinasa, pero luego no puede ser transformada por la fosfoglucosa isomerasa y por lo tanto detiene la vía glicolítica en la segunda reacción. Los metales pesados, como mercurio, plomo, cadmio, reaccionan con el sulfidrilo de gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pero también agentes como yodoacetamida y otros agentes electrofílicos. También van a detener la glicólisis. El fluoruro inhibe la enolasa y lo hace de una manera muy potente. Por lo tanto, todos estos agentes van a bloquear el flujo glicolítico, van a detener la glicólisis en algún punto. En cambio, el ion arsenato, que se parece al ion fosfato inorgánico, en la reacción catalizada por gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, va a formar 1-arseno-3-fosfoglicerato, que es inestable y por lo tanto se hidroliza sin producir ATP. Aquí el ion arsenato no interrumpe la glicólisis, no la detiene, pero va a disminuir el rendimiento. Y a continuación vamos a ver rápidamente el rol sintético de la glicólisis. Dado que ya hemos visto que su principal
función es producir energía rápidamente, pero también la glicólisis produce otros intermedios. Así, glucosa 6-fosfato convertido en glucosa 1-fosfato sirve para producir glucógeno. Glucosa 6-fosfato por la vía de las pentosas produce ribosas 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos y desoxinucleótidos. Fructosa 6-fosfato es intermedio para la producción de aminoazúcares y estos luego pueden convertirse en glucosaminoglucanos. También vimos que a partir del mismo intermedio se produce un regulador de fosfofructoquinasa 1. Hidroxiacetona fosfato se reduce a glicerol 3-fosfato y sirve como esqueleto de 3 carbonos para la síntesis de triacilgliceroles. 1,3-bifosfoglicerato para la síntesis en eritrocitos del regulador alostérico de la hemoglobina. 3-fosfoglicerato como precursor del aminoácido serina y piruvato como precursor de alanina y lactato. También piruvato, vamos a verlo en la gluconeogénesis, produce oxaloacetato con fines de sintetizar glucosa, pero también oxaloacetato permite la síntesis de aspartato, asparagina, y luego aspartato aparece en el esqueleto de las pirimidinas. En microorganismos y plantas, fosfonolpiruvato, otro intermedio glicolítico con eritrosa 4-fosfato, permite la síntesis de los aminoácidos aromáticos. Aquí tenemos nuestra vía glicolítica, donde podemos ir observando cómo estos intermedios van proveyendo esqueletos carbonados para la síntesis de moléculas muy importantes, tanto cofactores como precursores de ácidos nucleicos. Regulador de fosfofructoquinasa 1, precursor de aminoazúcares. Aquí vamos glucosa, aminoglucanos, glicoproteínas, glicolípidos. Hidroxiacetona fosfato como precursor de glicerol. 1,3-BPG como precursor de 2,3-BPG. 3-fosfoglicerato de la serina. A partir de ahí se sintetiza colina y etanolamina, que luego van a aparecer en fosfolípidos, tanto glicerofosfolípidos como esfingolípidos, y de fosfonolpiruvato en plantas y microorganismos aminoácidos aromáticos. Piruvato da oxalacetato, que a su vez permite la resíntesis de fosfonolpiruvato en un proceso que veremos luego que se denomina gluconeogénesis. Piruvato a su vez permite la síntesis del aminoácido alanina y oxaloacetato derivado del piruvato, la síntesis de aspartato y asparagina. Y a su vez estos participan junto con serina en la síntesis de proteínas. En caso del final anaeróbico de la glicólisis, piruvato produce lactato y piruvato exportado o ingresado en la mitocondria producirá acetil-CoA, que puede derivar en la síntesis de cuerpos cetónicos, pero principalmente de ácidos grasos que luego se transforman en triacilgliceroles. Yo voy a hablar brevemente de la síntesis de 2,3-BPG. Esto ocurre por una derivación de la glicólisis que se llama la vía de Rappaport-Lövering, en la cual 1,3-bifosfoglicerato por acción de bifosfoglicerato mutasa produce 2,3-bifosfoglicerato. Fíjense que aquí se consume un enlace rico en energía al pasar de un anhidrido fosfórico a un éster fosfórico. Y 2,3-bifosfoglicerato por efecto de una fosfatasa se hidroliza este fosfato para convertirse en 3-fosfoglicerato que vuelve a ser intermedio glicolítico. Esta vía solo tiene utilidad en los eritrocitos.
para producir este regulador alostérico negativo de la captura, de la oxigenación de la hemoglobina, o sea, captura de oxígeno por parte de la hemoglobina. Así, si hay deficiencia en algunas enzimas de la glicólisis, podemos ver cómo cambia la P50 de la hemoglobina. Así, si hay deficiencia de exoquinasa en los eritrocitos, habría menor concentración de estos intermedios, habría menor síntesis de BPG y por lo tanto mayor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la curva se desplaza a la izquierda. Si hay deficiencia de piruvato quinasa, que es la enzima final que actuando aquí, daría lugar a acumulación de 2-fosfoglicerato, esto acumulación de 3-fosfoglicerato y de 1,3-bifosfoglicerato, porque estas reacciones son reversibles, derivando en mayor síntesis de 2,3-BPG y en consecuencia un desplazamiento de la curva de saturación a la derecha con aumento del valor de P50. Bien, aquí hay un mapa conceptual para la regulación, que esto es útil para cuando repasen, y les dejo con la profesora Bierzi, quien les va a hablar de la oxidación de otros monosacáridos, manosa, fructosa y galactosa. Antes de darle uso de palabras, si les consulto si hay alguna duda que quieran aclarar. Todo claro. No, Bueno, profe. muchas gracias. Desde ya me despido de ustedes, que tengan muy buen fin de semana. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Nos queda poquito tiempo, así que vamos a tratar de ver esto rápido, lo más que podamos. ¿Se ve ahí? Sí se ve, Gilda. Bueno, muy bien. Una vez que terminamos el estudio de la glicólisis, vamos a hablar un poquito de qué es lo que sucede con otros monosacáridos, ¿verdad? Porque hasta ahora nos hemos concentrado en ver cómo la célula utiliza la glucosa, pero recordemos que nosotros podemos también absorber de la dieta manosa, fructosa y galactosa. Entonces, ¿de qué manera se aprovechan estos otros monosacáridos? Bien, bueno, aquí tenemos un diagrama simplificado de qué manera estos otros monosacáridos se incorporan a la vía glicolítica y se degradan, ¿verdad? Fíjense que todos se incorporan a la vía glicolítica en algún punto, con lo cual finalmente su degradación también se traduce en la producción de energía. Entonces, esto representa a la vía glicolítica, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, la galactosa se incorpora a la glicólisis en forma de glucosa 6-fosfato, la manosa y la fructosa en forma de fructosa 6-fosfato, y la fructosa también, cuando el proceso se da en el hígado, puede incorporarse en forma de gliceraldehído 3-fosfato. Esta diferenciación vamos a ver después. Finalmente, todos los monosacáridos terminan convirtiéndose en piruvato, es decir, todos tienen finalmente el mismo destino que la glucosa. Lo vamos a ver ahora de qué manera eso ocurre. Entonces, por eso decimos que estos monosacáridos no cuentan con vías propias para su degradación e experimentan diferentes transformaciones para incorporarse a la vía glicolítica. Por tanto, sus átomos de carbono también terminan produciendo piruvato. Entonces, lo que vamos a ver ahora es de qué manera, o sea, cuáles son las reacciones o las etapas que ocurren para que estos otros monosacáridos se incorporen a la vía glicolítica. En primer lugar, vamos a hablar brevemente del metabolismo de la manosa. Como recordarán ustedes, la manosa es el epímero en C2 de la glucosa.
¿verdad? Simplemente tiene una una configuración opuesta del carbono 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en primer lugar, ¿de dónde viene la manosa? Esto representa a la glicólisis, ¿verdad? En forma resumida. Glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato y después toda la serie de reacciones que ocurren hasta llegar a piruvato. Bueno, entonces lo que queremos ver es y entender de qué manera la manosa se incorpora a la vía glicolítica. Entonces, la manosa puede venir de la dieta, ¿verdad? El proceso de la digestión de glicoproteínas, por ejemplo, que son ricas en manosa. Recordarán ustedes que las glicoproteínas tienen grupos oligosacáridos y muchos de ellos son muy ricos en manosa. Entonces, la digestión de las glicoproteínas genera manosa y también la degradación de nuestras propias glicoproteínas. Bien, esta manosa puede ser fosforilada por la exoquinasa. Sabemos que la exoquinasa no es específica para glucosa, ¿verdad? Y se convierte en manosa 6-fosfato. Esta manosa 6-fosfato, mediante la enzima fosfomanosa isomerasa, se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Y la fructosa 6-fosfato, como sabemos, es un intermediario de la glicólisis. Entonces, podemos concluir que la manosa se incorpora a la glicólisis mediante dos etapas. Primero, su fosforilación a manosa 6-fosfato y posteriormente su isomerización a fructosa 6-fosfato. Aquí tenemos entonces las dos reacciones, ¿verdad? Manosa por la exoquinasa se convierte en manosa 6-fosfato y esta, mediante la fosfomanosa isomerasa, en fructosa 6-fosfato, que continúa ya la vía glicolítica. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí? Hay una isomerización, ¿verdad? De lo H en C2. Fíjense que esto implica la apertura del anillo, ¿verdad? Se tiene que romper este grupo hemiacetálico y este oxígeno que estaba unido al carbono 1 va a pasar a unirse al carbono 2, quedando el carbono 1 fuera del anillo, ¿sí? O sea, pasamos de una piranosa a una furanosa. Es algo similar a lo que ocurría cuando es algo similar a lo que ocurre cuando glucosa 6-fosfato se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Bien, ¿qué pasa con fructosa? La fructosa puede metabolizarse puede incorporarse a la vía glicolítica de dos maneras diferentes. En los tejidos extrahepáticos que expresan exoquinasa, la exoquinasa puede fosforilar glucosa, manosa también puede fosforilar fructosa. Entonces, la exoquinasa fosforila fructosa para dar fructosa 6-fosfato. Y la fructosa 6-fosfato ya es un intermediario glicolítico. O sea que en el caso de la fructosa, la mayoría de las células se incorpora a la vía glicolítica mediante un solo paso de fosforilación. Ahora bien, en el hígado, en la clase pasada habíamos hablado que la glucoquinasa, debido a sus diferentes valores de Km para los diferentes monosacáridos, prácticamente es específica para la glucosa, ¿recuerdan? Entonces, la glucoquinasa no tiene capacidad de fosforilar de forma efectiva a la fructosa, ¿sí? Debido a, como habíamos hablado, a la alta Km de la enzima para la fructosa y las pequeñas cantidades de fructosa. Entonces, ¿qué pasa en el hígado con la fructosa? En vez de fosforilarse en C6, se fosforila en C1 mediante una enzima que se llama fructoquinasa, ¿verdad? Que solo está en el hígado. Entonces la reacción catalizada es fructosa más ATP para dar fructosa 1-fosfato más ADP. Esta fructosa 1-fosfato no es un intermediario glicolítico, pero sí es sustrato de una enzima que solamente se encuentra en el hígado, que es la aldolasa B. ¿Por qué le decimos aldolasa B? Y porque es otra aldolasa. ¿Recuerdan la aldolasa A? Que es la aldolasa de la glicólisis, escinde la fructosa 1,6-difosfato. ¿Recuerdan? En gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona-fosfato. Esta aldolasa B que está presente en el hígado tiene como sustrato, en lugar de fructosa 1,6-difosfato, a la fructosa 1-fosfato.
que cuando se cinde da como producto dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído nomás. No gliceraldehído 3-fosfato, ¿se entiende? En lugar de producir gliceraldehído 3-fosfato, da solo gliceraldehído, porque no tiene el fosfato en C6. Bueno, dihidroxiacetona fosfato es un intermediario de la glicólisis. Gliceraldehído no lo es, pero puede finalmente incorporarse a la glicólisis, ¿verdad? Puede fosforilarse e incorporarse a la glicólisis. Se conoce deficiencias genéticas tanto de la fructoquinasa, que es la que fosforila a la fructosa, a fructosa 1-fosfato, como también de la aldolasa B. Bueno, la deficiencia genética de fructoquinasa genera lo que se conoce como fructosuria esencial, que es eliminación de fructosa en la orina, y es una enfermedad benigna. Sin embargo, la deficiencia de aldolasa B genera la condición conocida como la intolerancia hereditaria a la fructosa, que es una enfermedad genética muy grave, que van a ver ustedes, van a hacer casos clínicos sobre esto en seminario, ¿verdad? Porque el problema es que no se puede metabolizar la fructosa, lo cual trae aparejada otras consecuencias, como por ejemplo hipoglicemia grave, acumulación de fructosa 1-fosfato, etc. Entonces van a hablar sobre esto en seminario, pero sí es una enfermedad genética muy grave que si no se detecta a tiempo en el recién nacido puede ocasionar daños ya irreversibles, incluso puede llevarle a la muerte. Es importante recordar que la fructosa no es un azúcar esencial porque podemos sintetizarlo a partir de la glucosa por la vía glicolítica. Aquí vemos entonces el metabolismo de la fructosa en el hígado y en otros tejidos. En azul, la vía glicolítica, ¿verdad? Y entonces, el metabolismo diferencial de fructosa en un tejido cualquiera, donde es fosforilada por la exoquinasa para dar fructosa 6-fosfato. En un solo paso ya se incorporó a la vía glicolítica. En el hígado, sin embargo, como en el hígado hay glucoquinasa, entonces esta no fosforila la fructosa. Entonces en el hígado la fructosa se fosforila por la fructoquinasa para dar fructosa 1-fosfato. Esta luego sufre la acción de la aldolasa B, que cinde la fructosa 1-fosfato en dihidroxiacetona y gliceraldehído. Aquí se puede ver bien la diferencia. La aldolasa A actúa sobre la fructosa 1,6-difosfato, dando dihidroxiacetona y gliceraldehído 3-fosfato. Mientras que la aldolasa B da también dihidroxiacetona fosfato, pero en lugar de gliceraldehído 3-fosfato da solamente gliceraldehído, porque le falta el fosfato en C6 al sustrato. Bien, dihidroxiacetona fosfato se puede isomerizar al gliceraldehído 3-fosfato y ahí ya se incorpora a la glicólisis. En cuanto al gliceraldehído, puede también incorporarse a la vía glicolítica, pero primeramente debe reducirse a glicerol, luego se fosforila a glicerol 3-fosfato, se oxida a dihidroxiacetona fosfato y a partir de ahí ya se incorpora a la glicólisis. O sea, requiere, y fíjense que esta fosforilación implica gasto de ATP. Bien, aquí se ve, bueno, esto ya es lo mismo que habíamos visto, ¿verdad? El metabolismo diferencial de la fructosa en los músculos y otras células o en el hígado. Entonces, algunos detalles más sobre la oxidación de la fructosa. El transporte celular no depende de insulina, está mediado por transportadores GLUT5. En el hígado, el ingreso de fructosa a la vía glicolítica escapa a la regulación de fosfofructoquinasa 1. Y esto es muy importante porque explica por qué el consumo excesivo de fructosa, ya sea en forma de sacarosa, jarabe de maíz de alta fructosa que está presente en muchas golosinas, azúcar invertido, genera sin control glicolítico grandes cantidades de piruvato que al oxidarse da acetilcoenzima A, el cual a su vez se constituye en un sustrato para la síntesis de ácidos grasos. Y esto puede llevar a niveles elevados de triacilgliceroles en sangre. O sea, este metabolismo alternativo que tiene la fructosa, que hace como un bypass
de las etapas regulatorias de la glicólisis, principalmente, fíjense que el paso clave en la regulación de la glicólisis es el catalizado por la fosfofructoquinasa 1, ¿verdad? Que sintetiza fructosa 1,6-bifosfato a partir de la fructosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué pasa? Como en el hígado la fructosa no se convierte a fructosa 6-fosfato, sino a fructosa 1-fosfato, y finalmente termina generando intermediarios glicolíticos, hace como un bypass a este paso regulatorio. Entonces, el consumo excesivo de fructosa puede generar grandes cantidades de piruvato, a su vez este genera acetilcoenzima A, lo cual promueve la síntesis de ácidos grasos y mayor producción de triacilgliceroles en el hígado. La síntesis de fructosa ocurre principalmente en tejido epididimario, o sea, en el sistema reproductor masculino, ya que la fructosa es una fuente de energía para los espermatozoides. Esto puede darse mediante la reducción, primeramente reducción de glucosa a sorbitol, mediante la enzima aldosa reductasa, y posteriormente su oxidación a fructosa. Recuerden que el sorbitol es un polialcohol, hexanosol, que puede formarse tanto por reducción de glucosa como de fructosa. Entonces, la glucosa puede convertirse a fructosa mediante su transformación previa a sorbitol. El exceso de glucosa que se puede dar en los diabéticos puede llevar a que por acción de la aldosa reductasa se genere sorbitol en exceso, con gran efecto osmótico, y se cree que en gran medida esta conversión de glucosa en sorbitol es responsable del daño que se dan en algunas de las manifestaciones crónicas de la diabetes, ¿verdad? Como cataratas, daño de los glomérulos renales, trastornos neurológicos y vasculares. En cuanto a la galactosa es el epímero C4 de la glucosa, como ya habíamos visto. La galactosa tiene como fuente principal a la lactosa de la leche. ¿De qué manera se metaboliza la galactosa? Primeramente se fosforila en C1 por la galactoquinasa para dar galactosa 1-fosfato. Posteriormente, esta galactosa 1-fosfato reacciona con UDP-glucosa y hay como un intercambio, ¿verdad? Se transfiere entonces, o sea, la UDP-glucosa transfiere UDP a la galactosa 1-fosfato para dar UDP-galactosa y glucosa 1-fosfato mediante la enzima galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Posteriormente, esta UDP-galactosa se isomeriza a UDP-glucosa mediante la UDP-galactosa 1-fosfato epimerasa. Y finalmente, la glucosa 1-fosfato se isomeriza a glucosa 6-fosfato mediante la fosfoglucomutasa. Entonces, aquí podemos ver la isomerización entre UDP-galactosa y UDP-glucosa. Recuerden que estos dos monosacáridos solamente se diferencian en la configuración del carbono 4, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera se da esta isomerización? Se oxida este carbono 4 formando un grupo carbonilo y luego se reduce nuevamente, ¿verdad? Quedándolo H en la posición opuesta, es decir, cambia la configuración del carbono. Bien, entonces aquí podemos ver en forma conjunta, integrada, todas las reacciones que hemos mencionado. Entonces, en primer lugar, la galactosa se fosforila en la posición 1 para dar galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato reacciona con UDP-glucosa, ¿sí? Y se da como una suerte de intercambio, ¿verdad? Es decir, se transfiere el UDP a la galactosa, ¿sí? En realidad, este fosfato ataca al enlace fosfato de la UDP-glucosa para formar UDP-galactosa. Fíjense acá que este grupo fosfato de la galactosa 1-fosfato atacó a este enlace y se quedó con UMP, con este UMP para formar UDP-galactosa.
Entonces, lo que era ODP glucosa, al cortarse aquí, quedó como glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa entonces? Tenemos glucosa 1-fosfato que finalmente se isomeriza a glucosa 6-fosfato mediante la fosfoglucomutasa. ¿Qué pasa después con esta UDP galactosa? Esta UDP galactosa que quedó se epimeriza a UDP glucosa y esto se repite, ¿verdad? Entonces, en realidad, el anillo de la galactosa termina convirtiéndose en glucosa después de todas estas reacciones. Primero la fosforilación, luego se convierte en UDP galactosa, se epimeriza y finalmente se convierte en glucosa 1-fosfato que mediante la fosfoglucomutasa pasa a glucosa 6-fosfato. O sea, son varias etapas. La acción de la aldosa reductasa sobre la lactosa genera el poliol galactitol. Esto se observa en la galactosemia, que es otro trastorno del metabolismo de hidratos de carbono que se debe a una deficiencia en la enzima de la galactosa 1-fosfato uridiltraferasa. Esta enfermedad es muy grave también, así como la deficiencia de la aldolasa produce hepatomegalia, hipoglicemia, puede producir retraso mental, catarata y puede llevar a la muerte de un recién nacido si es que no se detecta y no se trata a tiempo. La acumulación de galactosa entonces lleva a una excesiva producción de galactitol, que es un polialcohol que también tiene efectos móticos y en parte se considera responsable de algunos de los efectos negativos que se dan en la galactosemia. Bueno, entonces aquí vemos en forma resumida lo que habíamos mencionado, entonces, de qué forma se incorporan la galactosa, la manosa y la fructosa a la vía glicolítica para ser aprovechado, al igual que la glucosa, en la producción de ATP. Aquí tenemos un mapa conceptual que muestra de forma integrada la utilización de todos los monosacáridos, ¿verdad? Principalmente aquellos que no son glucosa, ¿verdad? La fructosa, la galactosa, ¿verdad? Y de qué manera estos se incorporan a la vía glicolítica y son utilizados. Finalmente también menciona las alteraciones que se pueden dar en el metabolismo de estos, en el caso de la fructosa por deficiencia de aldolasa B y de la galactosa por deficiencia de la galactosa 1-fosfato uridiltraferasa. Con esto terminamos. No sé si hay alguna duda. Todo claro, profe.